Aplicación de la integral para cálculo de momentos, centros de masa y trabajo. Centro de masa es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas. Es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. El objetivo es determinar ese punto de centro en el plano, en donde se balancea horizontalmente. Ese punto denominado también centro de gravedad. Para un plano homogéneo, ese punto se conoce como centroide. Por ejemplo, si se tratase de un plano circular, entonces su centroide coincidiría con su centro de gravedad. Lo mismo ocurriría con un plano rectangular. Ahora vemos ahí en la pantalla para las posiciones de los objetos a lo largo del eje X. La fórmula sería la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2, etcétera, entre la suma de las masas totales. A ese producto se le llama momento de la masa 1, momento de la masa 2, hasta las masas que sean. Y ahí la M se le suele llamar al momento del sistema con respecto al origen. Y se ve ahí que es la sumatoria de la masa 1 por la distancia 1 entre la sumatoria de las masas totales. Ahora, otra definición de centro de masa es esta que aparece aquí, punto sobre el que una placa delgada se mantiene horizontalmente. Ahora, viendo una situación simple, vemos ahí la masa 1 y la masa 2 en los extremos. La diferencia que hace con el centro equivale a la distancia 1 y a la distancia 2. Y cuando hay un equilibrio de la masa 1 por la distancia 1 y la masa 2 por la distancia 2, se dice que la varilla está estable y no hay giro. Por lo tanto, si nos dan una lámina o una figura irregular, entonces, ¿cómo podemos descubrir en qué punto colocaríamos la varilla y que se mantenga horizontalmente sin que se caiga? Por eso es que se utilizan las integrales. Más adelante veremos un ejemplo. Aquí tenemos uno sencillo. Dice encontrar el centro de masa para un conjunto de dos pelotas. Si una de ellas tiene una masa de 10 kilogramos y está ubicada en el origen, y la otra tiene 4 kilogramos y está ubicada a 4 metros del origen. Entonces vamos a aplicar la fórmula que dice que la masa 1 por la distancia 1, entonces 10 por 0, más la masa 2 por la distancia 2, 4 kilogramos, la distancia es 4 metros. El denominador es la suma de las masas totales, entonces sería 10 más 4, 14. Multiplicamos el numerador, nos queda que es 16 sobre 14. 1.43 metros equivale al centro de masa. Ahí tendríamos que más o menos ubicar el centro, sería 2, un poquito menos. Ahí estaría el centro de masa de estas dos pelotas. Ahora dice, el momento de un área plana respecto a la recta L se representa por ML y se determina con el producto del área por la distancia dirigida de su centroide a esa recta. Por tanto, se procede a determinar el momento de un área plana con respecto a un eje de coordenadas de la siguiente manera. Para esto tenemos que estar observando en la parte inferior derecha la figura. Dice que tenemos que representar el área señalando un rectángulo, como vemos ahí. Multiplicar el área del rectángulo por la distancia que existe de su centroide al eje en cuestión y suponer que el número de rectángulos aproximadamente crece indefinidamente para aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, si poseyéramos una región plana con área A y su centroide es X, Y, entonces los momentos M de X y M de Y, momento de Y sobre el área, momento X sobre el área. Entonces, imagínense que tenemos una región, una lámina, una placa delgada que tiene la forma que nos da la siguiente región. Es coseno de X, la gráfica de coseno de X, la Y igual a 0, que no es otra cosa que el eje de las X, ¿verdad? Este sería Y igual a 0. X igual a 0, que no es otra cosa que el eje de las Ys. Y por último, X igual a pi medios, que es una vertical.
que está pasando por pi medios, ¿no? Entonces, ¿qué se encierra en esas 4 curvas? Coseno, eje X, eje Y y esta vertical, pues estaríamos hablando de esta región. Entonces, ¿cuál será su centro de masa? Entonces, pues nosotros vamos a tener que calcularlo, ¿no? Se dibuja un rectángulo típico. Acuérdense que las integrales no tienen sentido que las hagamos nada más aplicando la fórmula, si no entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a dibujar un rectángulo típico. A ese rectángulo le vamos a encontrar su área, su centro de masa. Vamos a repetir el proceso para toda esta región y vamos a llegar a esta formulita, ¿no? Entonces, X testada va a ser igual a 1 sobre el área. Quiere decir que nuestro primer cálculo tiene que ser el área de la región en cuestión, ¿no? El área de la región que les puse aquí. Pues bueno, vamos a decir que el ancho de los rectángulos está en X, entonces vamos a trabajar en X. Y no es otra cosa que la integral de la función multiplicada por el diferencial, ancho por alto, y los límites de integración van a ser desde x igual a 0 hasta pi medios, en este caso, medios. Si sustituimos los valores, entonces nos va a quedar que esto es la integral de coseno de x por dx desde 0 hasta pi medios. La integral de coseno es muy sencilla, nos da seno, porque la derivada del seno es el coseno, entonces no hay pierde, y con límites desde 0 hasta pi medios. Cuando sustituimos los límites, tenemos seno de pi medios menos seno de 0. Seno de pi medios lo vamos a calcular, pues podemos usar nuestra gráfica o nuestro círculo trigonométrico y sabemos que seno de pi medios es 1 y seno de 0 es 0. Entonces el área que nosotros estamos buscando es de una unidad cuadrada y eso es el área, lo cual va a facilitar mucho nuestros cálculos, ¿verdad? No todos los ejercicios van a estar así de chulos, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora nuestra coordenada X del centro de masa de toda la región, no solamente de este rectángulo que dibujé aquí, ¿verdad? Acuérdense, eso viene de la suma de los momentos en Y dividido entre la masa total y ya hicimos toda una magia para llegar a la fórmula en un plano cartesiano. Entonces, esta formulita que tengo aquí y dice 1 sobre el área. El área vale 1, entonces se facilita enormemente. Integral de x por la función, que en este caso es coseno de x, por dx. Y los límites son en x desde 0 hasta pi medios. ¿Ok? Pues si no te acuerdas mal, esto es precisamente una integral por partes, ¿verdad? Que puedes hacer con u por b menos la integral de b por du, pero que existe un método que te organiza más tu trabajo, que es el método tabular, que es el que voy a usar ahorita. Tenemos función trigonométrica acá y nos vamos derivando esta parte, ¿no? Entonces la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Acá de este lado vamos a integrar, entonces la integral de coseno es seno y la integral de seno es menos coseno. Entonces multiplicamos de manera inclinada y con su respectivo signo. Vamos a decir que esta multiplicación sería positiva y esta multiplicación sería negativa para obtener un resultado, muchachos, y ese resultado sería... Me voy a poner ya en color negro y nos quedaría que la integral no es otra cosa que 1, que puedes no escribirlo, que multiplica a x por seno de x, que es este productito, menos, por menos me da más, ¿te fijas? Menos por menos me da más coseno de x. Entonces, esa es la resolución de la integral y la tenemos que evaluar desde 0 hasta pi medios. Evaluándola, pi medios con el límite superior que multiplica a seno de pi medios más coseno de pi medio. Coseno de pi medios y luego con el límite inferior, ¿verdad? Que es 0, pues vamos a tener que el primer producto debe de ser 0 porque cualquier cantidad multiplicada por 0 nos va a dar 0 más el coseno de 0. ¿Ok? Entonces toca calcular esos valores, vamos viendo. Seno de pi medios es la unidad.
Coseno de pi medios es 0, entonces este término va a desaparecer. Y coseno de 0 es 1. De tal manera que nos va a quedar algo como esto. Pi medios por 1, que queda como pi medios, es este término, más 0, no lo anotamos, menos 0, menos 1, ¿verdad? Entonces, pi medios menos 1 será el valor de nuestra x del centro de masa, ¿verdad? Pi medios menos 1, acuérdate, pi medios es como 1.57, menos 1, pues te va a quedar más o menos en 0.57, ¿verdad? El resultado es más o menos lógico. Vamos por el otro, vamos ahora por la y del centroide, ¿les parece? La y del centro de masa. Entonces la y, vamos a iniciar aquí y si se nos acaba el espacio, le seguimos después, ¿verdad? Entonces, la fórmula nos dice 1 sobre el área por 1 medio. Este 1 medio es una constante, es 1 sobre 2 veces el área, y el área nos dio una unidad cuadrada, como puedes recordar acá, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 2 veces el área de la integral de, aquí no vamos a multiplicar por x, como lo hicimos acá arriba, pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a tener que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces es la función coseno de x al cuadrado, que no es otra cosa que coseno cuadrado de x con los límites idénticos de la región, ¿no? Que es de 0 a pi medios. Acuérdate que para integrar una potencia par tenemos que cambiar esto por una identidad trigonométrica. Entonces nos va a quedar 1 medio de la integral, y la identidad nos dice que coseno cuadrado es 1 medio más 1 medio del coseno del ángulo doble, ¿verdad? Entonces, pues vamos a acabar integrando esta expresión, ¿ok? Déjame cerrar el paréntesis acá para que sea más apropiado. Los límites siguen siendo los mismos, desde 0 hasta pi medios. Pues vamos con mucho cuidado y con muchos paréntesis, ¿verdad? Entonces es 1 medio de la integral de 1 medio por dx más 1 medio de la integral del coseno de 2x por dx. O sea, acabas teniendo dos integralitas, ¿no? Entonces, para resolver esta integral no tengo mucho problema, me va a quedar la variable, entonces el 1 medio que traigo afuera, multiplicando al 1 medio por x, ¿no? Que es este 1 medio por esta x, más 1 medio que traigo afuera de esta integralita, multiplicado por la integral del coseno de 2x. Acuérdate de tus integrales u y de u, tienes que hacer u igual a 2x, ¿verdad? Y su derivada es 2 de x, que es un 2 que tienes que escribir y tienes que compensar de este lado, ¿no? Entonces te va a quedar 1 medio, que estoy neutralizando el 2 que escribí para completar el diferencial, y entonces la integral va a ser seno de 2x. Y los límites van a ser de 0 a pi medios. Estamos listos para sustituir los límites. La y del centro de masa no va a ser otra cosa que 1/4. Estoy multiplicando estos dos términos, ¿verdad? 1/4 de x más, y ahora voy a multiplicar 1 medio por 1/4, ¿verdad? Aquí tenemos 1/4 por 1 medio, nos va a dar 1/8 de seno de 2x. Y los límites siguen siendo de 0 a pi medios. Entonces, vamos a sustituir, muchachos. Nos queda 1/4 por pi medios, sustituir esta x, más 1/8 por el seno de 2 por pi medios, ¿verdad? Pero al tener 2 por pi medios, eso nos va a quedar nada más pi, ¿verdad? Entonces vamos a poner de una vez nada más pi para no tener que hacer otro paso más, menos el límite inferior. Entonces 1/4 por 0 nos va a dar 0, y seno de 2x es seno de 2 por 0, eso es 0 también, por 1/8, pues vamos a seguir teniendo 0, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner, aunque muchachos, esto ya saben que da 0, ¿no? Seno de 0. Entonces, al hacer las operaciones, vamos a ver qué tenemos. Tenemos que el seno de pi es 0,
¿Y qué más? Y que el seno de 0 también es 0. Vamos a seguir con gris para que se distinga de lo que está abajo. Y entonces la y del centro de masa va a ser 1/4 por pi medios, me va a quedar pi sobre 8, ¿verdad? Y luego aquí esto se anula y resulta que la coordenada del y del centro de masa es pi octavos. Conjuntando estos dos resultados, muchachos, el que acabo de obtener aquí y el que yo ya había obtenido para x del centro de masa, vamos a decir que nuestra respuesta final es que el centro de masa es pi medios menos 1, pi octavos. Si lo quieres poner en decimales, lo podemos poner en decimales. Y eso nos da que el centro está en 0.5708, ya redondeando, 0.5708, dividir pi entre 8 nos queda 0.3926. Ahora, yo te recomiendo que lo ubiques en tu figura. Entonces, vamos a decir que aquí es 1.57, porque pi medios más o menos es eso. Entonces, el 0.57 estoy pensando que estaría más o menos aquí. Si acá es 0.39, hasta acá es 1, hasta aquí es 0.5, 0.4 estaría más o menos aquí. Entonces, el centro de masa de esta región es este punto rojo. Trabajo. Se define como el producto de la fuerza requerida para mover un objeto a una distancia d. Es decir, la fórmula es trabajo es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza se mide en newton, la distancia en metros, el trabajo se da en kilogramos por metro. Esto equivale a un joule. Si el objetivo a mover está sobre el eje horizontal en dirección positiva desde A hacia B, de manera que en cada punto de X de ese intervalo una fuerza de F de X actúa sobre el objeto, en donde además F es continua en ese mismo intervalo. Entonces el trabajo realizado sobre el objeto desde A hacia B es esta formulita. Es decir, la integral que va de A a B como eje superior de la función de X, diferencial de X. Un ejemplo de esto es: si una partícula está localizada a una distancia horizontal de X metros del origen y una fuerza dada por la función y igual x cuadrada más 3x en newtons actúa sobre ella, ¿qué trabajo requerirá para mover 3 metros a partir del metro 2? Desde aquí pues ya tenemos datos identificados, que es la función. Con los datos que tenemos ahí sustituimos la fórmula del 2 hasta el 5 porque ahí están recorriendo los 3 metros. Ponemos la función x cuadrada más 3x diferencial de x. Realizamos esta sustitución y nos da que 141 sobre 2 es el trabajo realizado en joules. Finalmente aquí tenemos unos ejercicios propuestos. Serían 3. El primero es encontrar el centro de masa del sistema. Otro es parecido, solo que tenemos que ubicar los puntos en el plano cartesiano. Habrá que pasarlos al cuaderno. Y al final es determinar el trabajo de una fuerza de 50 newtons.